Los gobiernos son un mal innecesario. Cuando los seres humanos nos acostumbramos a ser autorresponsables en nuestro comportamiento, se puede operar sobre una base de confianza mutua y utilidad. ¿Por qué estamos en un estado de deuda permanente? La perspectiva de la prosperidad es sólo un espejo e imitación de la realidad dependiente de un modelo económico. Funciona mediante el fraude de un sistema usado para ordeñarnos de nuestra riqueza a través de los impuestos, cotizaciones, contribuciones y el sistema legal ficticio impuesto sobre nosotros. Desafortunadamente es la verdad si observamos detalladamente la situación global. No hay otra explicación a lo que está pasando, salvo la repetida mentira y falta de honestidad de quienes nos representan, y se hace aparente que llevan mintiendo desde hace cientos y cientos de años. Por lo que a estas alturas ya no podemos ni deberíamos creernos nada de lo que nos dicen los gobiernos, ni lo que nos comunican los medios de información, y lo que hemos de hacer, aunque nos haga sentir incómodos, es mirar todo lo que dicen desde el significado inverso, y así entender claramente cuando el gobierno o los medios afirman algo de ser un hecho, podemos tener la total garantía que la verdad auténtica está en lo contrario de lo que dicen. Debemos recordar y tener en cuenta siempre que ellos usan el lenguaje espejo y que no hablan para nosotros, hablan para ellos y de sus logros. Es un sistema ficticio de gobierno y es la traición política y corporativa de la humanidad por nuestros administradores públicos mediante el abuso de confianza desde el que operan y el incumplimiento del fideicomiso del poder otorgado junto con sus responsabilidades. Realmente necesitamos mirar estos gobiernos de la forma correcta, gobiernos que permiten que sus ciudadanos permanezcan esclavos a un sistema de esclavitud monetaria, solo podrá clasificarse como traición política y corporativa de la humanidad. Tenemos que entender que nosotros somos los que les otorgamos el poder a los gobiernos elegidos, y ellos son simplemente los custodios de ese poder, no es suyo propio. Y nosotros los ciudadanos esperamos de esos gobiernos que cuiden de esa custodia manteniendo ese poder para el buen funcionamiento, para nosotros los beneficiarios de ese poder que nosotros le hemos otorgado al gobierno. Continuamente promulgan una legislación que elimina los derechos de las personas, por lo que cada gobierno se encuentra actuando desde el abuso de confianza, y tenemos que empezar a verlo desde esa perspectiva para poder hacerles responsables de ese continuado abuso de confianza porque solo sirven a sus propios intereses. Tendemos a buscar remedios legales dentro del sistema legal, usando sus propios parámetros, pero el sistema legal fue creado por el sistema no para proveer parámetros de protección para nosotros poder hacer cosas, sino para la protección del propio sistema. Por desgracia, todo cuanto hace esta gente es mentir, y ya deberíamos habernos dado cuenta, porque como buenos sociópatas narcisistas añadirán, como estamos viendo diariamente, otra mentira más al discurso. Debemos mirarlo para saber discernir la ficción de su presencia y la de su sistema. Es bastante incómodo admitir esto, porque tira por la borda todo cuanto hemos aprendido. Pero este aprendizaje es el que el propio sistema ha provisto para servir de freno, dejándonos desnudos ante nuestra ignorancia sobre la obviedad. Y ahí es donde mucha gente se estanca y no puede arrancar hacia la solución. Todo es transmitido mediante el lenguaje espejo que ellos tanto dominan. Pongamos unos simples ejemplos. El mercado libre no significa que todos son libres para comercializar sus productos. Lo que significa es que todos están esclavizados al mismo modelo económico corporativo. Significa que hay un sistema establecido en donde las corporaciones son libres para expoliar tu país mediante el mecanismo de comercio. Entonces es un mercado libre para ellos y para las corporaciones que ellos protegen, y a donde posteriormente irán a trabajar una vez que cumplan con su mandato. Si miramos las Naciones Unidas, no son Naciones Unidas, y no tienen voz y voto por igual todos los países del mundo. Todos los países son invitados a participar, pero las decisiones finales son tomadas solo por los Estados Unidos e Israel,
ya que ambos tienen el poder de vetar cualquier decisión tomada por el Consejo, por lo que no se trata para nada de unas naciones unidas, es más bien una dictadura unida en donde un pequeño bando de dictadores han logrado unir al resto del planeta bajo su gobierno. Y desde luego que no hace absolutamente nada para la promoción de la paz mundial, porque lo que hemos visto es que solo desde su formación el mundo está en un estado de perpetuo conflicto. Entonces no podemos llamar a estos organismos por el mismo nombre que nos han suplantado en nuestro subconsciente y en todos los libros de texto utilizados en la enseñanza que reciben nuestros hijos. ¿Qué tipo de enseñanza es esta que utiliza el lenguaje espejo para describir el mundo al revés? Enseñanza que encima ahora es más cara y los jóvenes se echan a la calle exigiendo su derecho a la educación. ¿Veis cómo trabaja este monstruo? Consigue sacarnos a la calle para demandar la enseñanza gratuita, impidiendo que nos demos cuenta de que esa misma enseñanza está defectuosa, porque no corresponde con la verdad ni la realidad. ¿Vais entendiendo el juego? Sabemos que el dinero es algo extraordinario. Estamos viendo diariamente cómo nuestros administradores gubernamentales son controlados por este patógeno económico, hasta el punto de legislar todo cuanto puedan para salvaguardar sus lujos y extravagancias, externalizando sus personalidades con sus posesiones, a expensas de todo un país que sufre de manera inconcebible para intentar llegar a fin de mes. Si eso no es indicador de una patología del estado interior psicótico, no sé lo que será. No se dan cuenta que están siendo controlados y afectados por este mecanismo de control que actúa como un talismán. ¿Cuál fue el evento y cómo fue extrapolado al resto del mundo para crear esta situación de escasez y necesidad en la que ahora nos encontramos? Me llama mucho la atención los conceptos de tierra prometida y pueblos elegidos, minoría selecta y el resto de los comunes. ¿Y por qué hay tanto empeño en intentar continuamente demostrar una superioridad o legitimidad de derechos sobre los demás? Siento tener que decirlo, pero no existe tal cosa como los derechos, ni los divinos ni los mundanos. Si por ejemplo fuéramos náufragos extraviados en una isla desierta, ¿a quién le reclamaríamos nuestros derechos? Miraríamos gritando al cielo, sacudiendo los brazos alzados, exigiendo y reivindicando nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la educación, a nuestros bienes primarios. ¿Nos quedaríamos sentados esperando a que nos cayeran del cielo? ¿O nos pondríamos manos a la obra para, por ejemplo, construir un refugio y recolectar alimentos? No, señores, no existen los derechos. Ese es otro mecanismo de freno implantado en la psique humana. Lo que existe son acuerdos, acuerdos de conveniencia para la avenencia, conveniencia que debería servir su función conviniendo a todas las partes. Si no, es sólo regalar y ceder nuestra soberanía como persona a terceros. ¿Otorgo el poder a un tercero para que maneje y suministre mis derechos? ¿Para que gobierne y mande sobre mi hambre y mis necesidades? ¿Tengo que esperar a que un tercero me permita tener una choza? ¿A que legisle sobre mi alimentación y la de mi familia? ¿De dónde vino esta locura? ¿Y a quién beneficia? Estamos viendo y comprobando que a la humanidad no. El concepto de derechos es otro mecanismo más de control. Se implanta en la psique humana para que pensemos que alguien nos ha dado algo o que hemos conseguido algo. Si conseguimos nuestros derechos porque alguien nos los da, entonces ese alguien nos los puede volver a quitar. Los derechos contratados, porque estos son efímeros, que necesitan del pseudosistema legal para ser ejecutables o realizables y que pueden cambiar tu existencia a golpe de magia. De hecho, los derechos otorgados por nuestra Constitución son palabras reflejadas sobre papel mojado. Sin embargo, ahí están para ser memorizadas y repetidas en los exámenes de funcionarios, pero representan una irrealidad total. Volviendo al mecanismo de desposesión y freno, que es la usura, deduzco que para llegar a tener este concepto tendría que haber pasado algo antes para provocarlo. Por ejemplo, en el caso de la tierra prometida y el arca de la alianza, como indica el Viejo Testamento, cuando la tierra de Israel fue prometida. Cuando se pactó esa alianza, encontramos que esta entidad que afirmaba ser Dios había desposeído efectivamente a esta tribu, y posteriormente encontramos el sistema de usura en la base de esta tribu. Cuando se hizo esta alianza, este pueblo ya estaba efectivamente desposeído, y probablemente padecieron lo que podía llamarse el primer control mental de nuestra historia.
mientras vagaban por el desierto aislados durante 40 años. Hay que poder entender que durante ese aislamiento se les convenció a varias generaciones de que ellos eran superiores al resto de la humanidad. Luego, esta tribu creó un sistema que a su vez salió y se implantó por todas partes, y está logrando la desposesión de toda la riqueza al resto del mundo. Sistema que sigue funcionando mediante el contagio del patógeno económico de la usura. Su base es la usura, y es el sistema del modelo económico actual lo que ha creado y causado tanta escasez innecesaria, diseñado específicamente con ese fin, porque está basado en la usura. La implantación de la escasez y la conciencia de pobreza y carencia habrán surgido desde algún momento que lo provocó, pues la naturaleza, que es la maestra natural del ser humano, precisamente nada en la abundancia y no existe la escasez en ella, y nosotros somos parte de esa naturaleza. ¿Cómo se consiguió que el ser humano tuviera que luchar diariamente para poder vivir dentro de unos parámetros impuestos de esta sociedad ficticia? ¿Cómo consiguieron que lo aceptáramos, cuando no hay razón alguna para mantener a todo el mundo en un estado de escasez y confinamiento, y ninguna razón para que todo el mundo sea forzado a renunciar a su patrimonio natural, con el fin de apoyar un modelo económico de creación y gestión privada? Uno debería cuestionarse quién es ese Dios y cuál es la base de todo el sistema que representa. Parece ser una perversión de la verdad que ha sido transmitida al mundo entero mediante estos mecanismos del sistema, y que resultan ser uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo de hoy. Es otra perversión más de la verdad. La usura es el interés. La usura es un mecanismo utilizado para desposeer a todos los que operan dentro de los parámetros de ese sistema, y para eso está el pacto de donde proviene el sistema actual. La usura es un pecado en contra de la naturaleza. Alguien que pasivamente acepta la maldad está tan involucrado como quien la perpetra. No conocemos a este enemigo que alimentamos, mimamos y protegemos, apoyándolo en su derecho a la libre expresión, incluso cuando su discurso expresa claramente que su meta y propósito es la de echar abajo la libertad de nuestro país para esclavizarnos tras un velo de irrealidad. Ya hemos tenido suficientes ejemplos del proceso deshumanizador que nos espera por parte de este monstruo del odio, que permite el hambre y la necesidad de la gente en servicio de su propio odio. ¿Por qué este enemigo, monstruo del odio, no es claramente visible por cada hombre? ¿Por qué se le permite actuar de esta manera? Debemos rendirle impotente. Es hora de que aprendamos la causa de esta tragedia que está destruyendo al mundo libre de los hombres. Si no entendemos que nuestra actual crisis mundial tiene sus raíces dentro y es una expresión de la psique humana, y en su lugar nos quedamos embelesados creyendo que los muchos problemas que afrontamos como especie tienen un origen concreto, objetivo y extrapsíquico, estamos condenados a una inconsciente repetición y recreación de sufrimiento interminable. Solo el conocimiento podrá salvar a la raza humana de entrar en otra era oscura. Todas estas lecciones pasadas y futuras tienen un propósito dominante, y ese propósito es el de darte todo el conocimiento que necesitas para vivir de manera gloriosa y abundante como unidad individual de la creación, para vivir de forma colectiva en paz y felicidad con el resto de unidades humanas de la creación. El hombre hasta ahora nunca ha tenido este conocimiento necesario para la transformación de toda la humanidad.